Integrando Manejos, el podcast que viaja por toda la Argentina uniendo las voces de productores y especialistas en el manejo de plagas. Las preguntas que el productor quiere hacer, respondidas por expertos. Nos acompañan Agrofina, Atanor, Bayer, Corteva, FMC, Syngenta, Sumitomo, UPL, AgroAdvance, Ligier, Rizobacter. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast REM de APRESID. Soy Ana Inés Raskin, socia de la Regional Bahía Blanca Ricardo Ochoa de APRESID, y para este episodio tenemos el agrado de contar con el doctor Fernando Manera. Resumiendo mucho su currículum, podemos decir que él es bioquímico especialista en bromatología y profesor de ecotoxicología en la licenciatura de posgrado de la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba. Es miembro de la Asociación de Toxicología y Ambiente del Círculo Médico de Córdoba, es orador TEDx y conferencista internacional sobre químicos tóxicos. Es autor del libro Una amenaza invisible. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por sumarte a los podcasts de la red. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy el que agradezco el haber sido invitado y realmente lo que importa en esto es poder llegar a la gente y poder solucionar dudas que muchas veces surgen porque hay un mundo que habla tanto y muchas mentiras se corren. Entonces, bueno, por ahí vale la pena pasar en limpio una serie de cosas, así que realmente me siento muy a gusto de poder charlar con vos. Bueno, creemos que, es de suma importancia tratar este tema y sobre todo con vos en esta cuarta temporada. Y bueno, el tema es a lo que nos lleva que sí, hay mucha información confusa desde todos lados y ya iniciando el tema es decir, cómo los nombramos a estos productos que unos dicen fitosanitarios, otros agroquímicos, agrotóxicos, remedios, venenos, ya ni sabemos cómo decirles, y saber ya que alguien te habla de alguna manera de ellos es saber en qué posición ideológica está con respecto a ellos, ¿no? Un poco para empezar a explicar el tema, si hablamos de fitosanitarios o de estos productos químicos, ¿cuáles son los riesgos reales que existen hoy en la agricultura extensiva argentina para su uso en la salud humana, en la biodiversidad, en la salud del ambiente? Bueno, nosotros llevamos muchas décadas trabajando en el campo y ha ido evolucionando nuevos productos, nuevos equipos de labranza, han cambiado mucho lo que era el impacto que generaba el cultivo cuando se daba vuelta a la tierra, cuando se usaba el arado, ahora que es siembra directa, donde no solamente tenemos una protección de los suelos, sino también un impacto ambiental con respecto a la emisión de combustión que realizan las máquinas para ir y venir. En el caso se economiza mucho esas idas y venidas y eso genera, digamos, una disminución de la contaminación. Y además tenemos que tener en cuenta algo que marca un poco en forma directa. La mayor cantidad de enfermedades, la mayor cantidad de problemas de distintas índoles, ¿no? Se dan más en las grandes urbes que en lo que es la zona rural. O sea que ya hay algo que me está marcando que algo está pasando con la contaminación que tenemos en las grandes ciudades. Según los especialistas hablan que en aquellas ciudades de más de 70.000 habitantes ya se comienza a notar la diferencia. Y no es un problema, no es una cosa que se vea acá en Córdoba, que lo hemos estudiado respecto a la ciudad de Córdoba con respecto al interior, sino que por datos que tengo, comunicándome con otros especialistas, pasa exactamente lo mismo en otros países del primer mundo, que tiene que ver, por ejemplo, con Estados Unidos, Francia, Inglaterra. O sea, hay una realidad. Vivir en el campo, por así decirlo, tiene menos riesgo para la persona que vive en el campo que aquellos que vivimos en la ciudad. O sea, y esto no significa que vive en la ciudad se va a morir mañana, ¿no? O sea, por supuesto. O sea, pero sí, los riesgos no son tantos. Se demonizó mucho el tema, eso sí es verdad.
Y hablando de demonizar el tema y bueno, yendo a una situación particular, por ejemplo, yo soy productora, vivo en el campo, vivimos con mi familia y a veces te genera la duda de decir, bueno, tengo que hacer una aplicación de un producto y está cerca de la casa, estoy a 10 metros de mi casa. O sea, si hago las cosas bien, obviamente, ¿tengo realmente algún problema de impacto en la salud mía o de mi familia por estar aplicando al lado de mi casa producto? Eso se aplica también en lo que serían las zonas periurbanas. Estaríamos en una pregunta que podría llegar a involucrar. Hoy, cumpliendo las pautas de lo que es buenas prácticas agrícolas, aplicando el producto que corresponde, en la concentración que corresponde, con el tiempo que corresponde, el viento, con la receta fitosanitaria y todo, los riesgos son bajísimos. A tal punto que los productos que utilizamos nosotros aquí en nuestro país son utilizados en todo el mundo, también en Europa, en Estados Unidos, en todos lados. Acá han puesto zonas de exclusión aberrantes de que no se puede utilizar tratando de proteger a la gente. En Estados Unidos, el organismo de control de Estados Unidos determinó 30 pies para distancia de aplicación de suelo y 100 pies para distancia de aplicaciones aéreas. Estamos hablando de 10 metros casi y de 30 metros. O sea, y en Europa, el único país que puso zona de exclusión, los ambientalistas pidieron 150 metros. Y Europa, mejor dicho Francia, le dio 5 metros en aplicaciones de piso y 10 metros en aplicaciones arbóreas. Esas son las zonas de exclusión que hoy tenemos en el mundo. O sea que si estamos aplicando los mismos productos y ellos no tienen ningún tipo de problema, nosotros se generan muchas habladurías con respecto a lo que está pasando en las zonas periurbanas, identifican distintos tipos de patología, hablan de cáncer, hablan de un montón de cosas que no tienen ningún asidero científico sobre el tema. Esa es la realidad. Yo trabajo con médicos oncólogos, damos conferencias junto con médicos oncólogos, y en el mundo no hay ningún congreso de cáncer que haya una mesa que vincule fitosanitario con cáncer. Acá es el único lugar que hablan de fitosanitario y cáncer. O sea, realmente es algo que no tiene una explicación científica. Bien, entonces mi duda era también si la población cercana a donde yo vivo tiene que tener miedo en el momento en el que yo estoy aplicando, si estoy haciendo las cosas bien. Pero hagamos un supuesto y decimos que estoy aplicando y el pronóstico le erró. En su pronóstico, mientras está la máquina trabajando, se dio vuelta el viento justamente en dirección hacia esa población que está a, digamos, 4.000, 5.000 metros de donde tengo el lote, y se levantó un viento fuerte, por decir, no sé, de 40 kilómetros, por una ráfaga fuerte. La gente que vive en esa población tiene que estar asustada, o sea, no, es una eventualidad. No tiene que estar asustada. No, mira, Ana, para ser claro, por supuesto que la persona que está aplicando tiene que ajustarse a las pautas de ley. Hay un cambio de viento, hay un cambio de características atmosféricas que no lo permite la ley, ahí para. En el momento, desde que vino el cambio, por supuesto, todavía está trabajando, pero para. Bueno, eso no significa ningún riesgo a una población que está a una distancia larga. Además, hay una cuestión que es muy importante, que vale la pena aclarar. Con respecto a lo fitosanitario, nosotros en los hogares estamos trabajando con una cantidad de fitosanitario que no tenemos la más mínima idea. Usamos los mismos productos que utilizás en el campo, para la soja, para el maíz, lo usamos dentro de los hogares. Por eso la mayor cantidad de intoxicaciones con respecto a los productos fitosanitarios ocurren en el hogar, pero por encima, por muchísimo. El 3% del hospital de niños en la ciudad de Córdoba, el 3% de las intoxicaciones son por fitosanitario de uso rural. El resto son por productos que se utilizan son domisanitarios. Son algunos insecticidas,
de uso en la parte urbana, o sea, dentro de los hogares, y los productos de uso de limpieza, desodorante, limpieza, forman un mundo químico muy grande, donde ahí tenemos una gran exposición. La mayor cantidad de intoxicados tienen que ver con eso, y no lo tienen en cuenta, ni se habla este tema, esa es la realidad. Y dentro de las intoxicaciones, la mayor cantidad de intoxicaciones que ocurren hoy en Argentina es por medicamentos, por las moléculas químicas que usamos como medicamentos. Esa es la mayor cantidad de intoxicaciones, pero por lejos. Es un tema que no se habla. No lo levanta el periodismo, no sé cuál es el motivo, pero nadie habla de eso. Hoy la automedicación, las propagandas televisivas, todo incitan al mal uso. Hasta, mirá, Ana, hasta el mal uso de los insecticidas del hogar. O sea, hoy se demoniza algo que no tiene por qué y no se tiene en cuenta una realidad que hoy en los distintos organismos toxicológicos de Rosario, de Buenos Aires, datos científicos que llevan años. Por ejemplo, el Hospital de Niños de Córdoba tomó 10 años sacar esta cifra del 3% de intoxicados con fitosanitario. Lo demás, todos productos domisanitarios que usamos dentro del hogar. Y aún si a esto, perdóname que hago una extensión, pero encima tengo domisanitarios que están prohibidos en el campo rural. O sea, vos tenés, por ejemplo, el fipronil, el clorpirifos y el DDBP, están prohibidos de hace años el uso rural. Pero sin embargo, yo me voy a la herboristería acá al lado de mi casa o donde venden planta y me lo venden en frasquito, no solamente todos los permitidos en el campo, sino estos que también están prohibidos. Los compro, se los venden a mi chico de 10 años, lo llevo a mi casa y lo utiliza el ama de casa o alguien sin tener la más pálida idea que lo que está en ese frasquito de 100 centímetros cúbicos es lo mismo que está en el recipiente de 20 litros que vos llevas en el campo. O sea, realmente ahí es donde están los riesgos que están medidos hoy, no solamente en Argentina, en distintas partes del mundo. Hay un dicho que dice, la dosis hacia el veneno, ¿no? Bueno, eso se cumplía bastante con respecto a los químicos comunes. Ahora, desde hace unos años, unas 3 décadas, 4, estamos teniendo unos químicos que actúan como disruptores endocrinos, que no provienen, los primeros, los viejos, los antiguos, que están prohibidos, tienen que ver con los clorados, que son productos que quedaron prohibidos, el DDT, Aldrin, Dieldrin, Lindano, esos quedaron prohibidos ya de décadas. Pero resulta que hoy tenemos un mundo químico formado por químicos que vienen de los plásticos, como el bifenol, el estalato, que están realmente provocando alteraciones muy serias. Y ya comenzaron a hacer informes la Universidad de Harvard, la BBC de Londres, explicando todo esto que es relativamente nuevo. Para el caso mío no, porque yo vengo hablando de esto de hace mucho tiempo. La primera edición del libro la tengo el año 2008, 2011, 2015, donde vengo hablando de estos temas. Y realmente me hizo sentir bastante bien que organismos internacionales y algunas universidades hablan de esto. Nosotros ya afortunadamente, llevamos varias décadas sin que haya ninguna persona muerta en forma directa por el uso de un agroquímico. Esa es la realidad, afortunadamente, hay algunos intoxicados, pero no tenemos ningún muerto. Pero en la República Argentina mueren por año 20.000 personas, 20.000 humanos por año por el uso incorrecto de medicamentos. Y hay distintos doctores que no se ponen de acuerdo, donde es 20 o 25.000, con 165.000 internaciones. Por favor, si voy a comparar un químico con el otro, no tiene ningún tipo de A ver, ¿podría hablar yo de medicatóxico? O sea, si hablo de agrotóxico, para colmo una cuestión que salió agrotóxico por allá por la década del 2000, porque había comenzado toda una situación, médicos de pueblo fumigado y todo, cuando en realidad plantearon toda una situación, cuando ellos recetaban, todos los médicos, recetaban para matar los piojos en la cabeza de nuestros hijos, el lindano. El lindano es el único fitosanitario que la Agencia Internacional del Cáncer lo considera cancerígeno clase 1. Sin embargo, hasta el año 2011, que yo presenté una denuncia al Defensor del Pueblo de la Nación, logré que se prohíba el lindano como medicamento para matar los piojos.
una verdadera locura. El peor de todos los fitosanitarios que hizo el ser humano por décadas lo estuvimos usando, estando prohibido en el campo agronómico y veterinario, lo hemos estado usando para matar los piojos en la cabeza de nuestros hijos. Y después también pasó con el malatión, o sea, un fosforado neurotóxico. También se lo aplicamos en la cabeza de nuestros hijos para matar los piojos. Es todo un tema. El uso de esto es como que nadie habla. Es como que el que está en el escritorio, que marca lo que se tiene que aplicar en la zona rural, no le comunica lo que prohibió al que autoriza los domis sanitarios para usar dentro de los hogares, en la casa o en la parte médica. Sabemos que los productos tienen una clasificación. Por un lado hablamos de toxicidad y por otro del riesgo, sobre todo el riesgo a si es cancerígeno o no. ¿Nos podrías decir hablar un poco de esas clasificaciones, si son lo mismo, hablar de toxicidad que riesgo de cancerígeno, si hay cierta correlación entre ambas clasificaciones, si a los remedios también los clasifican igual que a los fitosanitarios o a los productos químicos? Bueno, la respuesta corta es no. Ahora, la respuesta para que expliquemos cómo es esto, a los agroquímicos, los fitosanitarios, se los clasifica de acuerdo a la dosis letal media, que es la cantidad del químico que se requiere para aplicar en un animal de experimentación que muera a la mitad del lote. Bueno, en base a eso se determinan los grados de toxicidad. Los que son clase 4 son de baja toxicidad, no son agua bendita, son de baja toxicidad. Los que son de clase 3 tienen un poquito más de toxicidad, pero normalmente hoy se utilizan todos productos clase 3, clase 4. No se usan más los productos clase 1, clase 2, salvo muchas veces en el hogar. Sí estamos utilizando todavía algunos químicos de clase 1. Pero con respecto a lo que vos me decís, los medicamentos, no hay ningún tipo de clasificación de los medicamentos. Y si yo he hecho un estudio, que en el libro Una amenaza invisible, lo he publicado, está en la hoja, donde puse las DL50, la dosis letal media, que tienen los principales fitosanitarios. Y puse la dosis letal media, que tienen los principales medicamentos. Bueno, la sorpresa grande es que son mucho más tóxicos los medicamentos que en sí que los agroquímicos. Pero por supuesto, tanto los agroquímicos como los medicamentos fueron diseñados para ser utilizados de una determinada forma. Si yo lo utilizo de esa forma, obtengo el beneficio del producto. Pero si yo lo uso incorrectamente, encuentro el nivel tóxico. A ver, un medicamento, un antibiótico, que me dicen que lo tengo que utilizar, tengo que tomar 2 pastillas por día durante 7 días, si tomo 7 pastillas por día durante 7 días voy a tener una intoxicación muy grande. Con respecto a un fitosanitario, hay un ingeniero agrónomo que calculó la cantidad que tiene que utilizar, cómo tiene que ser la dilución, cómo tiene que ser el pH del agua, cómo tiene que ser el pico antideriva, cómo tiene que ser el grosor de la gota, y todo eso permite hacer una aplicación correcta. Bueno, Fernando, y entonces cuando se prohíbe un producto, ¿es más que nada por su riesgo a cáncer o por su toxicidad o por algún otro problema? Es por riesgo a la toxicidad que tiene el producto. Por eso se prohibió, digamos, los clorados, o sea, el grado de toxicidad que tiene, aunque también son agentes cancerígenos. O sea, para ser claro, pero son agentes cancerígenos porque son disruptores endocrinos. El disruptor endocrino es un químico que ingresa en el organismo, va a las hormonas, modifica las hormonas, provocando ese cambio de funcionamiento del sistema endocrino, favorece el desarrollo de distintos tipos de cáncer que tienen que ver con mama, con ovario, con testículo, disminuye la reproducción tanto en los óvulos como en los espermatozoides de los hombres. Hay todo un tema muy complejo que hablar de ese tema muchas veces me toma más de 1 hora y pico de una conferencia porque es un tema muy serio que hoy toma, pero las clasificaciones cancerígenas las hace la IARC, la Agencia Internacional del Cáncer, donde son muy pocos los fitosanitarios que integran. Te vuelvo a decir, como uno no hay ninguno ya que se utilice. Está bien. Y
Con respecto a ahora están en auge o empiezan a aparecer productos biológicos. Los biológicos, ¿cómo juegan, qué rol juegan con respecto a lo mismo, al riesgo a la salud, la toxicidad, la... Qué hermosa pregunta que me haces. Porque yo sabiendo que íbamos a estar charlando de este tema, eh, me tomé la libertad de llamar a muchos funcionarios para que me expliquen cómo era la clasificación de los bioinsumos. Y el problema era la gran sorpresa. Ninguno me supo contestar. Y ahora me pidieron que mande un mail a un determinado organismo que es el que habilita al uso de esos productos para ver en qué se basan. ¿Por qué? A ver, los productos, los bioinsumos, ayudan y colaboran mucho. Vamos a hablar claro, haciendo una buena combinación con bioinsumo y fitosanitario, podemos lograr trabajar mejor, contaminar menos, realmente funciona. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando yo largo una molécula química, yo largo 10 moléculas químicas y dentro de 6 horas tengo 10 moléculas químicas y dentro de 6 meses tengo las moléculas químicas o sus metabolitos, ¿está? Pero yo cuando largo productos biológicos, yo largo productos vivos. El producto vivo tiene capacidad de reproducción propia, capacidad de recombinación propia con otras especies. O sea, con esto no quiero decir que haya un problema, simplemente quiero decir que no me supieron explicar cómo se lo habilita, en base a qué, que tiene que ver con bioseguridad. La bioseguridad es un tema muy importante. Con mi señora, la microbióloga, nosotros diseñamos sistemas de bioseguridad para clínicas, hospitales y para industrias alimentarias. Diseñamos sistemas de bioseguridad. Y en todos tenemos que tener mucho cuidado, porque ese mundo microbiológico que se utiliza muchas veces para mejorar, para algo, hay que tener en cuenta que uno libera un ser vivo dentro del ambiente. Por eso te aclaro, no me dieron una contestación, podría decir que no existe una clasificación. Hasta hoy no hay una clasificación con respecto a los riesgos que pueden tener los productos biológicos. Bueno, nos dejas pensando un poco en esto y en toda... Yo también me he quedado pensando. En relación, y ya se nos está acabando el tiempo, pero en relación a que sea biológico o químico, pero es importantísimo, creo, que tomemos conciencia, ¿no?, del uso de los productos, no solamente los productores, los agrónomos o la gente que está en el campo, sino toda la sociedad. Y a veces es un mensaje que es difícil que llegue al resto de la sociedad, es decir, al resto de la población o la población urbana o la gente, el común de todos, ¿no? Yo como ama, de las cosas que me estás diciendo, como ama de casa, hay veces que estoy cometiendo los errores que vos estás diciendo y no me doy cuenta y por ahí tengo más miedo del mosquito que pasa a 20 metros de mi casa que del RAI que estoy aplicando en mi casa. Entonces, no sé, yo me gustaría agradecerte muchísimo toda esta charla, el tratar de generar conciencia y bueno, ojalá podamos de alguna manera transmitir este mensaje al resto de la gente. ¿Cómo hacemos para que seamos todos responsables en el uso? Sí, bueno, hay dos temas, Ana. Uno, sí, la educación pasa a ser fundamental para que apliquemos las cosas y las usemos como corresponda para obtener el beneficio y no la toxicidad de los productos. Eso es fundamental. Pero también hay otra cosa que no puedo dejar esta nota sin decirla. Argentina es el país de las grietas y hay una grieta promovida entre lo que es el agro y lo que es la zona urbana. Hay como tratar de cargarle las tintas a la parte del agro con que nos está matando, nos están envenenando a todos, esa es la onda que está. Entonces, claro, yo, doña María, que escucho siempre, hoy hay muchos influencers que hablan muchos temas y muchos no están preparados y largan cosas que por ahí no son verdades, pero la gente que sigue lo escucha y toma como que eso es verdad.
realmente vale la pena aclarar esto porque hubo intencionalidad muchas veces en que se difundan algún tipo de noticias que no son verdad. ¿Me entendés? Y tienen que ver con esto de la denominación de agrotóxico sin tener en cuenta todos los demás productos tóxicos a los cuales estamos expuestos. Ese es un tema que también vale la pena tenerlo en cuenta. Bueno, Fernando, para mí todo un honor haber podido conversar con vos. Agradecida que nos hayas dedicado un poco de tu tiempo, nos hayas hecho tomar un poco de conciencia de lo que estamos manejando en todo nivel y en todos lugares. Y bueno, nada, agradecerte a vos y agradecer a la gente de REM y para tenerme en cuenta y poder acompañarte en este podcast. Y bueno, muchísimas gracias y ya se nos acabó el tiempo. Sí, bueno, es un gusto realmente haberte conocido por este medio y también agradezco a la gente, digamos, que nos ha convocado para poder tener esta charla, porque únicamente a través de esta charla puedo llegar a la gente con la intención de educar, porque la única posibilidad que tenemos es educar. A ver, si todavía tenemos un minutito de tiempo, Hackett decía, si habitualmente la gente se está cayendo en un precipicio, es más humano y más barato colocar una valla en el borde que construir un hospital en el fondo. En la sociedad actual, con los graves problemas que tenemos, la valla en el borde es la educación. Con educación vamos a disminuir los problemas de la aplicación de productos, del uso incorrecto, de embarazo no deseado, de enfermedades transmisibles sexuales a todo tipo. La educación es lo que nos va a permitir seguir evolucionando hacia un futuro con menos riesgo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos. Nos acompañan Agrofina, Atanor, Bayer, Corteva, FMC, Syngenta, Sumitomo, UPL, AgroAdvance, Ligier, Rizobacter. Para ver más contenido de la REM, podés entrar a la web de APRESID o suscribirte a nuestro canal de YouTube.